Todos recordamos a Severus Snape como alguien muy racional, muy calmado, que jamás levantaba la voz y que nunca revelaba sus verdaderos sentimientos. Pensamos que lo conocemos perfectamente porque crecimos viéndolo en las películas, pero la realidad es que ahí nunca llegamos a ver su lado más cruel. Ese que lo convirtió en el mayor miedo de estudiantes de 13 años. Y ese que lo hizo perder el control cuando se enteró que uno de sus enemigos no había recibido el beso del Dementor. Un destino considerado peor que la muerte. Hoy quiero mostrarles algunos de esos momentos realmente crueles de Severus Snape, que sí aparecen en los libros, pero que casi no vemos en las películas, y que nos revelan ese lado más oscuro del que solemos acordarnos. Porque sí, Snape tenía una historia muy trágica y un papel importantísimo en la derrota de Voldemort. Pero nada de eso borra la realidad de que era un adulto que humillaba constantemente a niños de 11 años. Actitudes que jamás se adaptaron en las películas y que suavizaron muchísimo la verdadera crueldad del personaje. Vamos a conocer mejor al verdadero Severus Snape y ver por qué su crueldad iba mucho más allá de lo que recordamos. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir los momentos más crueles de Severus Snape que jamás llegaron al cine. Rebelio. Vamos a empezar con la primera clase de pociones que tiene Harry Potter con Severus Snape en Hogwarts. Snape comenzó pasando lista y al ver el nombre de Harry Potter se detuvo y dijo: "Ah sí, Harry Potter, nuestra nueva celebridad". Solo con ese comentario hizo que Draco Malfoy y sus amigos Crabbe y Goyle se rieran de Harry Potter, tapándose la boca. Y recuerden que en ese momento Snape era un profesor en Hogwarts, y que ese era el primer día de clases de niños de 11 años que estaban empezando en una nueva escuela, muchos en un mundo totalmente distinto, y por lo mismo estaban muy nerviosos. Lo que estaba haciendo Snape desde el primer segundo era promover el acoso a un niño de 11 años. Algo que a veces olvidamos y que es muy grave. Y por si eso fuera poco, después de introducir la clase, por cierto llamando alcornoques a los alumnos que se suponía que debía enseñar, inmediatamente gritó "Potter" y empezó a hacerle preguntas imposibles de responder en su primera clase. Por ejemplo, ¿qué obtendré si añado polvo de raíz de asfódelo a una infusión de ajenjo? En ese momento no lo sabemos. Pero si alguien tenía una idea de todo lo que había vivido Harry Potter en su infancia, era Snape. Es verdad que no lo conocía personalmente, pero trabajaba con Dumbledore. Y Dumbledore le dio la tarea a Snape de cuidar a Harry después de la muerte de Lily. Snape sabía que Harry Potter vivía con sus tíos y conocía a Petunia desde su infancia. Así que algo sabía de ella. Tal vez no imaginaba cada detalle del sufrimiento de Harry, pero sí sabía que Petunia era muggle y que obviamente no iba a enseñarle nada sobre la magia a Harry. Snape también sabía que sus padres habían sido asesinados. Y por cierto, fue él quien le reveló a Voldemort que había escuchado la primera parte de la profecía de Sybil Trelawney, lo que terminó provocando la muerte de los Potter. Por eso también sabía que Harry no sabría nada del pasado de su padre James, ni del odio que Snape le tenía cuando iban a la escuela. En pocas palabras, Snape sabía perfectamente que Harry Potter no sabía nada de nada, y que, un poco por su culpa, sí había crecido con unos terribles tíos muggles. Aún así, decidió dejarlo en evidencia solamente porque odiaba a su padre. Sabía que no podría contestar ninguna de estas preguntas y aún así insistió, buscando que los demás niños de la clase se burlaran de él. De hecho, el libro nos dice que cuando Harry respondió que no sabía, los labios de Snape se curvaron en un gesto burlón, y le dijo que evidentemente la fama no lo era todo. Pero lo irónico es que Snape no conocía a Harry solo por su fama. Lo sabía todo sobre él, y en retrospectiva, esto lo hace ver todavía más cruel. Tampoco frenó a Malfoy, Crabbe y Goyle cuando se rieron descaradamente en su cara. En la película, esta clase se ve mucho más tranquila. Pero en el libro, Snape promovía que unos compañeros se burlaran de otros. Algo inaceptable. Independientemente de su pasado con los padres de Harry, él era un profesor. Alguien que debía educar y poner orden, cosa que no hizo. Solamente para humillar a un niño de 11 años por algo que ni siquiera era su culpa.
sin pensar en las consecuencias psicológicas que podría traerle. Un profesor de 31 años humilló a un niño de 11 años solo por venganza. Y creo que esa crueldad nunca se reflejó realmente en las películas. Y si eso ya se les hacía cruel, por lo menos con Harry Potter tenía una razón muy clara para humillarlo. Como su padre James y sus amigos los merodeadores, sobre todo Sirius Black, lo molestaban en Hogwarts, Snape se desquitaba con su hijo. Pero nada justifica lo mal que trataba a otro de sus alumnos de Gryffindor, Neville Longbottom. En esa misma clase, que les recuerdo era la primera clase de pociones que estos niños habían tenido en su vida, Neville había convertido por error el caldero de Seamus Finnegan en un engrudo hirviente, que se derramó por el suelo, quemando y haciendo agujeros en los zapatos de los alumnos. Neville, empapado de la poción, gemía de dolor, porque por sus brazos y piernas empezaban a aparecer pústulas rojas. Snape, en lugar de ayudarlo de inmediato, le gritó: «¡Chico idiota! Supongo que añadiste las púas de erizo antes de sacar el caldero del fuego, ¿no?», lo que hizo que Neville se pusiera a llorar, mientras también le salían pústulas en la nariz. Y claro, después fue con Harry Potter, quien ni siquiera había sido pareja de Neville en esa clase, y le echó la culpa de lo sucedido por no haberle dicho que no pusiera las púas. Además le bajó un punto a Gryffindor. Pero lo importante es que, otra vez, esta era la primera clase de pociones que estos niños tenían en su vida, y obviamente no sabían lo que estaban haciendo. Snape, en lugar de empatizar con ellos y enseñarles poco a poco la elaboración de esta poción, como tendría que haber hecho un buen maestro, aprovechó el error de Neville para humillarlo frente a toda la clase, algo que afectó muchísimo su autoestima al inicio de la saga. Si Neville nunca llegó a ser bueno en pociones, yo no creo que haya sido por falta de talento, sino por falta de apoyo de su profesor. No por nada, Severus Snape se convirtió en el peor miedo de Neville. Por cierto, si quieren conocer cada uno de estos detalles dentro de los libros, pero no quieren gastar ni un solo peso, les tengo excelentes noticias. Porque solo por hoy, para mis seguidores más leales del aquelarre, esos que ven los videos el mismo día de su publicación, les tengo un regalo muy bonito para empezar la Navidad con el pie derecho. Hoy, 30 de noviembre, usando mi enlace que les dejaré en la descripción o este código QR, podrán activar una prueba gratis de Storytel. No de 14 días como siempre, ni de 30, sino de 45 días para disfrutar de todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis. Además de muchísimas otras historias para acompañarlos durante todas las vacaciones. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos que ya cuenta con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos en su catálogo. Así que algo que les guste seguro encontrarán, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Recuerden, si activan su prueba gratis hoy, 30 de noviembre, obtendrán 45 días para leer o escuchar todos los libros que quieran. Si están viendo este video después de esa fecha, tampoco se preocupen demasiado, porque tendrán los 14 días de siempre. Aquí siempre hay libros para todos. Toda la info se las dejo en la descripción. Si vamos al libro del prisionero de Azkaban, podemos ver otro ejemplo muy claro de lo cruel que era Severus Snape con Neville Longbottom, un niño de 13 años en ese entonces. Desde aquella primera clase desastrosa, Neville siempre tuvo muchos problemas en pociones, sobre todo por el miedo tan grande que le tenía a Snape. En una clase de tercer año, su poción, que debía ser de un color verde amarillo brillante, se había vuelto naranja. Pero en lugar de explicarle qué había hecho mal para que pudiera aprender y corregirlo, Snape reaccionó así: ¿naranja? Dime, muchacho, ¿hay algo que pueda penetrar esa gruesa calavera que tienes ahí? ¿No me has oído decir muy claro que se necesita solo un vaso de rata? ¿No he dejado muy claro que no había que echar más que unas gotas de jugo de sanguijuela? ¿Qué tengo que hacer para que comprendas, Longbottom? Neville estaba colorado, temblaba y parecía que iba a echarse a llorar. Y para hacerlo todo peor, cuando Hermione se ofreció a ayudarlo, Snape le dijo que no le había pedido que presumiera. Pero lo más grave fue que Snape amenazó a Neville con darle unas gotas de su poción a su sapo Trevor, para ver qué ocurría, insinuando que eso tal vez lo motivaría a hacer las cosas correctamente. Hermione lo ayudó a escondidas.
pero en lugar de acercarse a revisar que la poción estuviera correctamente hecha y alegrarse de que Neville hubiera podido arreglarla y aprender de su error, Snape decidió convertir la tortura de un niño de 13 años en un espectáculo. Al terminar la clase, Snape llamó a todos para que vieran qué le pasaba al sapo de Neville al darle la poción. Si estaba bien hecha, Trevor se encogería y quedaría como un renacuajo. Pero Snape recalcó que si estaba mal, algo de lo que no dudaba, el sapo podría morir envenenado. Afortunadamente, Hermione había ayudado a Neville, murmurándole las instrucciones para que Snape no la escuchara. Así que al tomar la poción, Trevor se convirtió en un renacuajo y no murió. Pero Snape estaba dispuesto a matar la mascota de un niño para hacerlo sufrir, y para mí eso es imperdonable. Ustedes podrían decir que como Snape era un experto en pociones, seguro sabía que la poción estaba bien hecha antes de dársela a Trevor, y que no lo iba a matar, no estaba hablando en serio. Pero vale la pena señalar que cuando Trevor se convirtió en un renacuajo, Snape se mostró muy irritado, como si estuviera esperando el peor resultado. Y luego le quitó 5 puntos a Gryffindor porque Hermione lo había ayudado. Creo que ahí se ve clarísimo ese lado cruel que Snape llevaba dentro. Ese lado que nunca llegó a las películas. Y creo que por eso mucha gente le tiene más cariño al Snape del cine. Porque aunque estuviera fingiendo ser malo para que nadie sospechara que era un doble agente, por dentro seguía siendo ese chico cruel y vengativo, que se desquitaba con sus alumnos por algo que él había vivido durante su juventud. Está bien, tal vez Neville no era el mejor estudiante y por eso Snape se frustraba. Aunque yo creo que más bien no era bueno en pociones porque Snape lo aterraba, pero bueno. Puede que Neville se llevara más regaños por no ser bueno en clase. Pero lo increíble es que Hermione Granger, una excelente estudiante, trabajadora, que repasaba y hacía la tarea, tampoco se salvaba de los insultos y humillaciones de Snape. De hecho, probablemente todavía se llevaba más. En Harry Potter y el Cáliz de Fuego hay un ejemplo muy claro de lo mucho que las palabras de Snape llegaron a herir a Hermione. Un día antes de entrar a clase de pociones, los Slytherin estaban molestando a Harry Potter con sus insignias de Potter apesta. Draco Malfoy, para provocarla, le ofreció una a Hermione y añadió que se la daría con la condición de que no le tocara la mano, porque se la acababa de lavar y no quería que una sangre sucia la manchara. Esto obviamente hizo rabiar a Harry Potter. Y antes de darse cuenta ya tenía la varita en la mano, apuntando a Draco Malfoy. Draco lo desafió y los dos lanzaron hechizos al mismo tiempo. Harry lanzó Furunculus, el mal de ojo de espinillas, que le dio en la cara a Gregory Goyle. Draco por su parte lanzó Densaugeo, que hace que los dientes frontales crezcan a un ritmo alarmante. Y este golpeó a Hermione Granger, quien inmediatamente se tapó la boca con gemidos de pavor. Hermione ya de por sí tenía los dientes inferiores más grandes de lo normal, algo que le generaba muchas inseguridades. Y este maleficio hizo que sus incisivos crecieran tan rápido que empezó a parecerse a un castor. En ese momento llegó Snape, quien mandó a Goyle a la enfermería con total calma. Pero cuando obligó a Hermione a mostrarle los dientes, porque ella hacía todo lo posible para taparlos con las manos, la miró fríamente y dijo: "No veo ninguna diferencia". Esto hizo que a Hermione se le empañaran los ojos. Y para evitar que la vieran llorar, se dio la media vuelta y salió corriendo por el corredor hasta perderse de vista. Si Snape no quería ser amable, simplemente la hubiera mandado a la enfermería y ya, pero no, eligió humillarla, señalando una parte de su aspecto físico que siempre había sido una inseguridad para ella, dejándola llorando y destrozada. Un profesor, un adulto, humillando a una alumna, una niña, frente a toda la clase es inaceptable. Pero Snape lo hacía una y otra vez, sin pensar en el daño que le causaba emocionalmente a sus alumnos. Igual que cuando un año antes la llamó una sabelotodo insufrible, algo que también la hizo llorar. Yo creo que muchas de estas escenas no llegaron a las películas porque es muy fuerte ver a un profesor siendo tan cruel con sus alumnos. Pero quiero que se den cuenta de que así era Severus Snape en los libros. Ya que estamos hablando de cuando llamó una sabelotodo insufrible a Hermione.
En esa misma clase, él estaba supliendo a Remus Lupin porque se encontraba enfermo. Y ahí tampoco demostró mucho profesionalismo, porque además de humillar a una niña frente a toda la clase, no respetó el plan de estudios del maestro titular. Hizo que los alumnos se saltaran varias lecciones para enseñarles sobre los hombres lobo. Todo por un tema completamente personal. Remus Lupin formaba parte de los Merodeadores, este grupo de amigos de Gryffindor que estudiaron en el mismo año que Snape, y que estaba formado por James Potter, Sirius Black, Peter Pettigrew y el propio Lupin. Durante su tiempo en Hogwarts, los Merodeadores acosaron a Severus Snape sin parar. James y Sirius eran los más insistentes. Peter se unía por presión de grupo, y Lupin, aunque no molestaba directamente, tampoco hacía nada para detenerlos. Snape y los Merodeadores eran enemigos mortales. Además de eso, en aquellos años, Sirius le jugó una broma a Snape que pudo haberlo matado. Snape estaba obsesionado con averiguar a dónde iba Lupin cada mes, porque lo había visto atravesar los terrenos con la señora Pomfrey. A Sirius se le hizo divertido decirle que para entrar al sauce boxeador, solo tenía que tocar el nudo del árbol con un palo largo, así que Snape lo intentó. James los había escuchado y lo obligó a regresar. Así que al final no pasó nada. Pero Snape no sabía que Lupin era un hombre lobo, y que, de haber llegado a la Casa de los Gritos, se habría topado con un licántropo completamente transformado que lo habría matado. Snape jamás vio esto como un acto heroico. Para él, James estaba salvando a sí mismo tanto como lo estaba salvando a él. Porque si la broma de Sirius hubiera salido bien, a los Merodeadores los habrían expulsado de Hogwarts. Aún así, quien terminó más castigado por esta broma fue el propio Snape, ya que Dumbledore le prohibió revelar que Lupin era un hombre lobo. Sirius, por su parte, no recibió ninguna consecuencia real, o al menos no una lo bastante fuerte como para ser mencionada en el libro. Este episodio fue muy traumático para Snape, porque se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciera, los Merodeadores jamás recibirían su merecido. Y también fue una de las razones por las que siempre les guardó tanto rencor. Tengo un video mucho más extenso explicando a fondo esta broma, y porque creo que esta fue la verdadera razón por la que Snape terminó uniéndose a Voldemort. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si quieren aprender más. Pero lo importante es que Snape guardó el secreto de Lupin durante años. Y seguía cargando ese resentimiento por todo lo que le habían hecho. Así que, al reencontrarse con Lupin en Hogwarts, Snape, de una manera muy sigilosa, quería que los alumnos descubrieran su secreto. Quería revelar que era un hombre lobo, algo que perjudicaría enormemente a Lupin. Porque las películas muestran a los hombres lobo como criaturas, sí, muy peligrosas, pero no alcanzamos a ver realmente toda la mala reputación que tenían dentro del mundo mágico. Desde antes de la Primera Guerra Mágica, por toda la opresión y discriminación que enfrentaban, los hombres lobo comenzaron a odiar a la comunidad mágica y formaron su propia sociedad. Bajo el liderazgo de Fenrir Greyback, buscaban infectar a la mayor cantidad de magos posible, especialmente niños, con la esperanza de algún día tomar el control de todo. Durante la Primera Guerra Mágica se unieron a Voldemort y aterrorizaban a las personas. Ante los ojos de la mayoría de las brujas y magos, los hombres lobo eran seres extremadamente crueles y peligrosos, así que jamás permitirían que uno de ellos le diera clases a sus hijos. Si alguien descubría a Lupin, seguramente lo echarían a la calle. Y por si eso fuera poco, Dolores Umbridge redactó una legislación anti-hombres lobo justo ese año, que hacía casi imposible que quienes vivieran con licantropía encontraran un empleo, obligando a algunos, como Remus Lupin, a vivir en la pobreza. Lo que estaba haciendo Snape al querer revelarle a todos que Lupin era un hombre lobo, era arruinarle el futuro y condenarlo a una vida precaria. Todo porque no había superado los traumas de su juventud. Claro que nosotros, después de conocer a Lupin y ver lo bueno que era, entendemos lo injusto que resultaba todo esto. Pero a Snape lo único que le importaba era vengarse de algo que había pasado hace años. Y al final lo consiguió. Creo que el momento que mejor demuestra la crueldad de Severus Snape está en ese mismo libro, El prisionero de Azkaban. Al final, cuando se entera de que Sirius Black había desaparecido, y sobre todo que no iba a recibir el beso del Dementor.
Es la primera y única vez que lo vemos faltándole el respeto a Dumbledore en público. Y además frente al mismísimo ministro de magia. Snape estaba completamente fuera de sí. Y el libro incluso lo marca con mayúsculas, para demostrar lo verdaderamente enfadado que estaba. Algo que casi nunca vemos en la saga. ¡No ha desaparecido! Uno no puede aparecer ni desaparecer en este castillo. Potter tiene algo que ver con esto. Confiesa, Potter, ¿qué es lo que has hecho? Le ayudaron a escapar, lo sé. No conoce a Potter. Lo hizo él. ¡Sé que lo hizo él! Al recordar su juventud y ver de nuevo a los merodeadores, especialmente a Sirius Black, a quien Snape seguía considerando el traidor de los Potter, y por lo tanto culpable de la muerte de Lily, perdió completamente el control y quería justicia. Justicia por Lily y por todo lo que le hicieron cuando era joven. Para Dumbledore lo más importante era que se descubriera la verdad sobre Sirius, y que Harry Potter recuperara a su padrino. Pero Snape no quería escuchar nada. Estaba cegado con venganza. Y en ese momento demostró ser cruel, vengativo e irracional. Estaba furioso porque Sirius, de nuevo, se había salido con la suya sin pagar por sus actos. Y estaba todavía más furioso porque no había recibido el beso del Dementor. Un destino descrito peor que la muerte. Quería venganza por un odio personal que nunca llegó a superar, y le deseó el peor destino a uno de sus enemigos. Cuando Sirius huyó, Snape volvió a recordar que Sirius nunca pagaba por nada, igual que aquella vez en Hogwarts cuando le gastó una broma que casi lo mata, y por la cual nunca recibió un castigo real. Y al ver que una vez más desaparecía sin consecuencias, sin importarle la explicación de Dumbledore, buscó vengarse de los merodeadores. Y también de Dumbledore de alguna forma. Así que le reveló a todo el mundo que Remus Lupin era un hombre lobo. Por fin pudo revelar la verdad. Pero esto le costó a Lupin su trabajo y cualquier empleo futuro por la legislación de Umbridge, arruinándole completamente la vida. Esto es algo que no se nota tanto en la película, pero en los libros se describe cómo Lupin se va viendo cada vez más demacrado y desaliñado, consecuencia de la pobreza a la que se estaba enfrentando. Ese lado cruel y vengativo de Snape jamás se muestra en las películas, donde siempre aparece calmado y nunca pierde la cabeza. Pero en los libros sí vemos esos momentos en los que se descontrola por completo, sobre todo cuando se trata de los merodeadores, y llega a gritar incluso frente al ministro de magia para vengarse, aunque la situación ya no sea la misma que en su juventud. No le importaba conocer la verdad, quería venganza. Quería que su enemigo pagara y sufriera el peor destino posible. Y eso es algo que se pierde completamente en las películas. Hablando de venganzas, no hay que ir muy lejos. Podemos analizar una de las maldiciones que Severus Snape creó bajo el alias del príncipe mestizo, Sectum Sempra. Snape la creó en su juventud, probablemente pensando en vengarse de los merodeadores. Y yo siempre he creído que debería de considerarse imperdonable, porque su efecto es equivalente al de un cuchillo invisible que acuchilla repetidamente y provoca heridas sangrientas en la piel a los pocos segundos. Estos cuchillos siguen el movimiento de la varita del lanzador, y por la profundidad de los cortes, las víctimas corren el riesgo de morir por pérdida de sangre si no reciben atención a tiempo, aunque cuando las heridas son demasiado graves, pueden morir de inmediato. Además, las partes del cuerpo que hayan sido cortadas completamente con Sectum Sempra no pueden restaurarse. Yo pienso que es una maldición que puede causar tanto dolor como crucio, e incluso provocar una muerte más lenta y dolorosa que Avada Kedavra, lo cual nos da una muy buena idea de la crueldad que existía dentro de la cabeza de Snape en su juventud. Si quería que uno de sus enemigos recibiera el beso del Dementor, sin dudarlo, claro que tiene sentido que haya creado una maldición así de cruel. En general, las películas nos muestran a Snape como alguien muy racional, muy calmado y comedido. Pero en los libros nos damos cuenta de que él en realidad se dejaba llevar mucho más por sus emociones. Y cuando alguien tocaba algo sensible para él, no le importaba lo que le pasara a la otra persona. Simplemente quería venganza.
Por eso en las películas tal vez no tenga tanto sentido que él hubiera creado Sectum Sempra, porque aunque mencionan que había sido un mortífago, nunca llegamos a ver su verdadero lado cruel y vengativo, mientras que en los libros sí, y muchas veces. Otro ejemplo de lo emocional que podía llegar a ser lo vemos en la Orden del Fénix. Él estaba dándole clases de oclumancia a Harry Potter para que aprendiera a cerrar su mente, y así Voldemort no pudiera controlarlo. Dumbledore le pidió que lo entrenara sabiendo que Snape era extremadamente talentoso en esa materia, y que había engañado a Voldemort durante años gracias a lo bien que sabía proteger sus pensamientos. Pero Snape nunca pudo transmitirle sus conocimientos a Harry Potter. Primero, porque en lugar de tenerle paciencia, lo atacaba constantemente con el encantamiento y lo presionaba a resistirse sin explicarle cómo hacerlo. Y segundo, porque después de que Harry Potter viera en el pensadero el peor recuerdo de Snape, donde se enteró de que los merodeadores lo molestaban en su juventud, Snape se enfadó tanto que daba miedo. Le gritó que se largara y que no quería volver a verlo nunca más en su despacho. Según Lupin, no había nada más importante en ese momento que Harry aprendiera oclumancia, porque Voldemort acababa de regresar, era extremadamente peligroso, y que pudiera entrar libremente a la mente de Harry Potter representaba un riesgo enorme, no solo para él, sino también para la Orden del Fénix y para todo el mundo mágico en general. Pero Snape estaba tan enfadado con Harry Potter por lo que había visto que dejó de importarle lo que pudiera pasarle. Le daba igual si Voldemort podía entrar a su mente o no. Para él, Harry debía ser castigado por lo que había hecho. Y si el mundo mágico sufría por ello, tampoco le importaba. No quería volver a ver a ese chico nunca más en su despacho. Ahí también vemos que cuando se trataba de temas muy personales, las órdenes de Dumbledore tampoco eran tan importantes para él. Y justamente de ahí venía toda esa crueldad que jamás vimos en las películas, de los traumas de su adolescencia que nunca superó, y del rencor que le tenía a los merodeadores. Y creo que después de ver todos estos ejemplos juntos, queda muy claro que la crueldad de Snape no era parte solo de una fachada, ni algo que hacía para despistar a los mortífagos o a la Orden del Fénix, sino un rasgo que realmente formaba parte de su personalidad, y que afectó profundamente a varios estudiantes. Snape es un personaje muy complejo, valiente, con una historia muy triste, y con un papel fundamental en la caída de Voldemort, además de tener una de las tramas más interesantes del libro. Pero nada de eso cambia que también fue alguien que hirió emocionalmente a muchas personas, y a muchos niños que tendrían que haber podido confiar en él al ser su profesor. Y creo que es importante reconocer toda esa crueldad que guardaba dentro, porque solamente así podremos entender al verdadero Severus Snape. Tenemos que conocer tanto al héroe como al villano para entender realmente quién era él. Y espero que este video les haya ayudado en eso. Y mi pregunta para ustedes es, ¿creen que Snape tenía justificación para tratar así a sus alumnos? ¿O nada lo excusa? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de 45 días en Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter y más durante las vacaciones totalmente gratis. Vuelen en su saeta de fuego antes de que se acabe la promoción. Recuerden que hoy es el último día. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer las más grandes diferencias entre el Snape de los libros y el Snape de las películas, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.